Roberto Nesta Marley, más conocido por todo el mundo como Bob Marley, nació el 6 de febrero de 1945 en la aún colonia británica de Jamaica. Es sin duda la leyenda de la música reggae y seguramente es el más espiritual y con el mensaje más pacifista de entre todos los que existen. Y sin dudas sigue siendo así por más que hayan pasado al día de hoy 42 años de su muerte. Así es, su leyenda sigue viva. En esta edición de estilo documental repasaremos no solo su trayectoria, también sus inicios, su inigualable talento para componer, sus ideales, cómo la discriminación lo marcó y también la decisión que lo llevó a la muerte. Somos Estilo Documental y te llevaremos a repasar la vida y trayectoria de uno de los grandes artistas que este mundo vio nacer. Nacido de padre blanco y madre afro-jamaiquina, Bob Marley sufrió de discriminación por ser mestizo en la primera etapa de su niñez y adolescencia, pero esto no se convirtió en un obstáculo en su camino personal, sino todo lo contrario. Bob, ya desde muy pequeño, demostró poseer grandes talentos. Siempre sintió dentro una pasión por la música y desde sus inicios se divertía fusionando ritmos de reggae con soul y rock. Bob Marley nació en Minnemille, una pequeña localidad al norte de la isla de Jamaica, en el mar Caribe. Era hijo de Cedella Booker, una afro-jamaiquina que cuando nació Bob tenía 18 años, y de Norval Marley, un jamaiquino blanco de ascendencia inglesa. El joven Bob tuvo que soportar burlas y desprecios por parte de negros jamaiquinos por su condición de mulato o mestizo, el producto de mezcla de blancos y negros, sobre todo en su niñez y adolescencia y temprana juventud. Se dice que el hermano de su primer novia le dijo que no querían blancos en su casa, pero Bob se mostró indiferente ante esa actitud. Él decía no avergonzarse por su mezcla racial, aunque él se identificaba simplemente como negro, y en realidad esa fue la única parte de su herencia racial por la que realmente demostró interés. La relación con su padre nunca fue muy cercana, ya que aunque él ayudaba un poco económicamente en su casa, nunca pasaba tiempo con ellos. Lamentablemente nunca pudieron recuperar este tiempo perdido, ya que cuando Bob tenía apenas 9 años, su padre falleció. Por esta razón, Bob tuvo que ayudar en su casa trabajando desde muy joven. Trabajó en una empresa de fundición y en sus ratos libres se dedicaba a hacer música. Con tan solo 15 años, en ese momento el joven jamaiquino formó su primer grupo musical junto a Peter Tosh, otra de las figuras imprescindibles de la música jamaiquina en las siguientes décadas. Su grupo fue influenciado por muchos grupos locales y por Ray Charles, entre otros grandes artistas. Durante esos años, Bob Marley profesó fervientemente la religión cristiana, aunque no tardaría demasiado en abandonarla. En esa época, Bob conocería a alguien que lo ayudaría a lanzar su carrera. Jimmy Cliff es el nombre que da respuesta a la pregunta sobre quién descubrió realmente a Bob Marley. El motivo es que Cliff, que aún no era la estrella que sería en las fechas venideras, presentó a Marley a un productor que se encargaría de lanzar la carrera del joven cantante a nivel nacional. Con un grupo conocido como The Willing Wailers, Marley grabó más de 20 sencillos desde 1963 a 1967. La carrera profesional del joven ya había comenzado y nada detendría una de las grandes figuras de la música del siglo XX. The Willing Wailers sirvió a Marley para ganar fama nacional. La dinámica de la formación era la de actuar en escenarios y de componer temas para otros profesionales de la música que se iban apropiando de la calidad compositiva del joven Bob. Pero todo esto cambiaría en los años 70. En esta época Bob Marley y su banda, que se habían quedado simplemente como The Wailers, firmaron su primer contrato con Island Records y sacaron a la venta Catch a Fire, uno de los grandes discos de reggae de la historia, que marcaría un antes y después, tanto en la carrera del artista como en la cultura jamaiquina. Las críticas positivas no tardaron en llegar, rindiéndose por completo ante el grupo.
Tal fue la repercusión del disco que lo llevó a actuar en el Reino Unido y Estados Unidos, en una gira que llevaría el nombre de Bob Marley hasta el último rincón del mundo. Pero esto recién estaba por comenzar. En 1973 aparece un nuevo éxito, Burning, título que contaba con la canción I Shot the Sheriff, que posteriormente convertiría en un éxito mundial, el famosísimo Eric Clapton. Los discos se iban sucediendo a una velocidad vertiginosa, los éxitos no paraban de sonar en las radios de todo el mundo, y el personaje de Bob Marley comenzaba a convertirse en un mito entre las generaciones más jóvenes debido a las implicaciones políticas de la estrella de la música. ¿Sabías que de adolescente Bob tuvo el apodo de Tough Gone? Un chico duro que creció en Kingston, Trenchtown. Posteriormente llamaría a su sello discográfico, Tough Gone. Aprovecho este momento para invitarte a sumarte a nuestra creciente comunidad, suscribiéndote al canal y dejando tu comentario. A lo largo de su carrera, Bob Marley produjo 13 álbumes de estudio, 5 en directos, 38 recopilatorios y 133 sencillos. Pero a pesar de ser uno de los artistas con más ventas de todos los tiempos, Bob Marley en vida nunca se llevó un premio Grammy. Eso sí, le dieron un Grammy póstumo por su carrera artística en el año 2001. También en 1994 fue ingresado al Salón de la Fama. Pero en vida recibió 2 premios muy importantes. En 1981 recibió la Orden del Mérito, una condecoración jamaiquina que puede concederse a jamaiquinos o extranjeros que hayan alcanzado distinción internacional eminente en la ciencia, el arte o algún otro equivalente. Y en 1978, gracias a su mensaje de paz y su contribución a la misma, recibió la Medalla de la Paz del Tercer Mundo. Es un premio otorgado a quienes ayudan a luchar por la justicia y la paz en los países del Tercer Mundo. La medalla es otorgada por las Naciones Unidas. Este premio fue algo único en la historia de la música y sin dudas muy significativo para él, ya que fue lo que persiguió toda su vida. Un ejemplo de esto es lo que pasó el 3 de diciembre de 1976, el día que atentaron contra la vida de Bob Marley. 3 de diciembre de 1976. Bob Marley y sus músicos ensayaban para el concierto que tendría lugar 2 días después. Rita estaba en el living y en la cocina Don Taylor, el manager de Bob, buscaba algo para tomar. Curiosamente, los que no estaban eran los guardias armados que el gobierno le había puesto hacía unos días al cantante. Mientras los músicos ensayaban la entrada de vientos en una canción, Bob, aburrido de la repetición, fue hasta la cocina a encontrarse con Taylor. Faltaban 20 minutos para las 9 de la noche. Fue entonces cuando todo el caos cayó sobre ellos. Algunos hablan de 2 autos blancos, de los que bajaron 7 hombres que empezaron a disparar a mansalva. Como en una película del oeste, uno de ellos tenía un arma en cada mano y apretaba el gatillo casi a ciegas. Hubo más de 86 disparos. Los tiradores llegaron a la sala de ensayo e hicieron fuego desde la puerta. Los músicos corrieron a esconderse a un baño que había en el fondo. 5 de ellos se amontonaron en la bañera para protegerse. Otro de los atacantes fue hasta la cocina, donde Tyler quedó en medio del sicario y Bob. 5 disparos impactaron en el manager. Marley se tiró contra la pared. Pensó que sería su final. Ya no tenía escape. Los ruidos y los gritos los confundían. Sintió un ardor en el pecho y un fuego que parecía tirar de su brazo izquierdo. Cuando los atacantes lo tuvieron a su disposición y Marley ya no tenía cómo esquivarlos, el tirador se retiró. Bob se lanzó sobre su amigo creyendo que lo habían matado, pero Don Tyler todavía vivía. Eso sí, sangraba mucho. Un lago de oscura sangre se formó en el piso. Rita llegó a los gritos preguntando por Bob. Ella tenía un balazo en la cabeza y la sangre le resbalaba por la frente, pero milagrosamente se la veía bien. Cuando el resto de los que estaban en la casa encontraron a Bob, creyeron que había sido herido de gravedad. En su cara se había instalado una mueca de dolor. Su remera y su jean estaban cubiertos de sangre, pero no era la de él, era la de Don Tyler.
Los tres fueron llevados al hospital rápidamente. El estado de Tyler era grave, aunque terminó recuperándose en algunas semanas. Rita solo tuvo que usar por un tiempo breve un vendaje en forma de turbante, el cual cubría en sus salidas con un gorro de rasta de lana. A Bob Marley una bala le había rozado su pecho, dejando una escoria mínima en su brazo. Allí quedaría instalado hasta el momento de su muerte, ya que no se lo podían extraer. En el momento que lo vendaron, el cantante parecía que tenía en su brazo una banda de capitán. Al día de hoy, los motivos del atentado no se han aclarado completamente. Algunos lo atribuyen al clima político que afrontaba Jamaica en ese tiempo, y que Bob, el jamaiquino más influyente de la época, habría quedado entre la pelea de dos bandos. Lo que sí sabemos es que esto no lo detuvo, ya que el objetivo del recital era llevar algo de alegría y paz a su país, y eso fue lo que hizo ante más de 90.000 personas. Cuando le preguntaron el por qué no suspendió el recital, él dijo: "La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre. ¿Cómo podría tenerlo yo? Ilumina la oscuridad". El rey del reggae atravesaba uno de los momentos más prolíficos de su carrera musical, cuando un diagnóstico amenazó con truncar todas sus expectativas y esperanza de vida. Bob Marley padecía un melanoma lentiginoso acral en uno de sus dedos y debía tratarse rápidamente. El diagnóstico no era nada bueno, pero con una cirugía donde le amputarían el dedo podría salir adelante sin demasiados problemas. Lamentablemente, Bob no accedió a la operación, argumentando que por motivos religiosos no podía amputarse el dedo. El músico entrelazó sus actuaciones arriba del escenario con una salud muy frágil, que parecía recuperarse un poco cuando cantaba sus grandes éxitos. Ya en el año 80, durante su apogeo, su salud se deterioró rápidamente. Su presentación en el icónico Madison Square Garden en septiembre se consagró como uno de los conciertos más brillantes del rey del reggae. Un día después, el jamaiquino no pudo mantenerse en pie poco antes de jugar un partido de fútbol. Se desplomó, sufrió convulsiones y quedó inmóvil. La visita al hospital no trajo buenas noticias. Los profesionales remarcaron que los tumores se habrían extendido al cerebro, a los pulmones y otros órganos vitales de su cuerpo. Las sesiones de quimioterapia posteriores no fueron suficientes y en abril de 1981 no pudo ir a recibir la Orden del Mérito de Jamaica, ya que su estado de salud era muy delicado. El 11 de mayo de aquel mismo año, mientras viajaba de Alemania al país que lo vio nacer, sus funciones vitales empezaron a fallar. Tuvo que ser internado de urgencia cuando el avión aterrizó, y en el Hospital Universitario de Miami, el corazón de Bob Marley dejó de latir. Sin dudas, la biografía de Bob Marley no es solo la de un músico. El genio jamaiquino es un símbolo que consiguió que la cultura reggae se extendiera por todo el mundo y logró que las cuestiones sociales por las que él luchaba tuvieran eco a través del arte y de sus composiciones. Si llegaste hasta el final, te agradecemos por quedarte y te invitamos a que pongas en los comentarios cuál es tu canción y disco favorito de Bob. De esta manera hemos llegado al final del video. Gracias por quedarte hasta el final.